Buenas noches amigos y hermanos, sean una vez más bienvenidos a las clases por video del Ministerio de Células de Misión 30 más. En esta hora queremos hablar acerca de las pruebas, de las tentaciones básicamente. Últimamente estoy un poco preocupado, les cuento así en confianza, porque veo varios jóvenes y sé de varios jóvenes que están tomando decisiones que no son correctas con respecto a sus vidas, con respecto a su servicio, con respecto a su integridad delante del Señor. Y me preocupa porque estoy convencido de que las decisiones que cada uno de nosotros tomamos tienen consecuencias. Y cuando nosotros tomamos decisiones que honran a Dios y decisiones que agradan a Dios, pues definitivamente las consecuencias van a ser buenas, van a ser las consecuencias de gozo, de paz, de bendición para nuestras vidas y para los que nos rodean. Pero cuando nosotros tomamos decisiones que deshonran a Dios, que no le dan la gloria, que definitivamente están guiadas por nuestra carne, pues vamos a experimentar graves consecuencias. El día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y para eso quiero que abran por favor sus Biblias o puedan ver ahí en pantalla el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 18. Y la palabra del Señor dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Acompáñame por favor en una breve oración y vamos a decir así: Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos en esta célula el día de hoy, jueves, para poder pasar un tiempo de compañerismo, un tiempo de intimidad con nuestros hermanos. Y te pedimos, Padre, que por favor en esta noche tú nos puedas hablar claramente y puedas, Señor, desnudar nuestros corazones delante de ti, para que podamos realmente considerar, Señor, lo que a ti te agrada y lo que dice tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que vamos a ver en esta porción que estamos considerando en esta noche es que hay una promesa, hay una recompensa a aquel creyente, ¿verdad? Aquel hombre, aquella mujer creyente, hijo de Dios, que soporta la tentación, que ante la prueba, que ante la crisis, que ante la tentación y la opción de pecar, decide no hacerlo. ¿Qué significa la palabra tentación? Bueno, tentación es cualquier circunstancia, cualquier eventualidad en nuestras vidas que nos pone en la posición de pecar. La tentación no es pecado, pero es un paso previo al pecado. Si yo, por ejemplo, de pronto, imagínate, ¿verdad? Soy un hombre casado y de pronto conozco a una mujer y me siento tentado por dejarla, sabiendo que yo soy un hombre casado. Entonces, aún no he pecado, pero siento la tentación de hacerlo. Y si lo hago y si lo concluyo, entonces he pecado, ¿no? Eso se llama adulterio, es una relación fuera del matrimonio. ¿Y qué es el paso previo al pecado? La tentación. ¿Qué sucedió cuando Eva se encontraba allí? La serpiente le comenzó a hablar y a decirle de que no iba a pasar nada si comía el fruto que Dios le había dicho que no comiera. Pues dice la escritura que Eva se sintió tentada. Eva fue tentada. No pecó hasta el momento en que comió de ese fruto, pero una vez que lo hizo, pecó. ¿Por qué? Porque ya llegó a consumar el hecho de la tentación. Entonces la Biblia nos dice que aquel varón que soporta la tentación,
que ante la eventualidad de pecar decide no hacerlo, ¿no? Se siente tentado, está tentado a pecar, pero decide no pecar, decide obedecer a Dios primero, decide agradarle a Dios y decide no tomar la decisión de pecar. Dice la Biblia que esta persona es bienaventurada, es feliz, es dichosa, es feliz, es alegre. ¿Por qué? Dice porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que nos aman. Y es interesante porque Pablo aquí Santiago está usando tanto la palabra tentación como la palabra prueba. Y son dos cosas muy diferentes. La tentación, vuelvo a repetir, es la eventualidad que viene a nuestras vidas donde nos ponemos en la posición de poder pecar. La prueba es un examen, es un análisis que en este caso Dios hace de cada uno de sus hijos. Entonces diríamos de esta manera: el creyente que es tentado, que se siente tentado, también a la vez está siendo probado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo su corazón. Dios está examinando a ese creyente para ver si ese creyente va a obedecer a Dios o le va a desobedecer, ¿verdad? Entonces el momento de tentación viene a convertirse para nosotros en un momento de un examen, de una evaluación de parte de Dios, porque Dios está mirando nuestro corazón para ver si realmente estamos dispuestos a obedecerle a Él o no estamos dispuestos a obedecerle a Él. Un ejemplo: José, en el libro de Génesis, nos dice la Escritura que fue vendido por sus hermanos, llegó a la casa de Potifar, un oficial de Faraón, y la Escritura dice que Dios bendijo a José. Y tanto era así que Potifar lo puso a él como mayordomo, como administrador de su hogar, y no tenía él nadie por encima excepto el mismo Potifar. Él controlaba todo. Dice la Escritura que la mujer de Potifar se fijó en José y constantemente lo acosaba para acostarse con él. ¿Qué es esto? Tentación. José se sintió tentado para estar con esta mujer, pues probablemente sí, la Biblia no lo dice, pero José era un hombre, así que muy probablemente sí se sentiría tentado a tener una relación inmoral con esta mujer. Ahora, esa fue la tentación. Pregunta: ¿José pasó la prueba? Sí, porque ante la tentación, ¿qué hizo José? Dice la Escritura que cuando esta mujer se le abalanzó para decirle que duerma con él, José se quitó los vestidos que tenía puestos y se huyó, se fue corriendo. Decidió obedecer a Dios. Entonces, ¿José fue tentado? Sí. ¿José fue probado? Sí. ¿José pasó la prueba? Sí. Porque él decidió en el momento de la tentación obedecer a Dios. ¿Cuál es la promesa de Santiago? Dice que el varón que soporta la tentación es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado la prueba y la haya pasado aprobatoriamente, la haya decidido obedecer a Dios antes que a su propia carne y haya decidido agradar a Dios antes que a sí mismo, recibirá, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, este verso nos dice muchas cosas. Nos dice que los creyentes somos tentados, todos los creyentes somos tentados. También nos dice que hay algunos creyentes que soportan la prueba, que al momento de la tentación deciden agradar a Dios en vez de agradarse a sí mismos. Tercero, estos creyentes recibirán, dice, la corona de vida, una recompensa futura de parte de Dios, porque Dios ha prometido darles la corona de vida a quienes, dice, a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que resisten la tentación, los que resisten la prueba, los que en el momento de ser tentados, porque todos somos tentados, deciden en primer lugar agradar a Dios antes que a sí mismos. ¿Por qué? Porque le aman. Porque aman a Dios, porque temen a Dios y no quieren desobedecerle. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Entonces, quiero soportar la tentación, quiero ser capaz de pasar la prueba satisfactoriamente, debo asegurarme que soy una persona que amo a Dios. Y esa es la pregunta que en esta noche yo quiero, durante unos segundos, que allí donde tú estás, pienses un momento. ¿Estoy amando a Dios? ¿Soy un creyente que de verdad amo a Dios? Piénsalo unos segundos. Muy bien.
Después de haber considerado estos segundos, que hemos hecho esta pregunta, la conclusión entonces es clara. Si yo no estoy soportando la tentación satisfactoriamente, si yo no estoy manifestando en mi vida una lucha victoriosa, todos luchamos contra el pecado, eso quiero que quede claro, todos luchamos, pero el creyente que ama a Dios, dice la Escritura, que va a soportar la tentación, va a luchar y va a resistir contra el pecado, porque el amor a Dios es una fuerte motivación para la santidad. El amor a Dios es una fuerte motivación para poder vencer. El verso 13 de Santiago capítulo 1 nos dice algo más. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros como creyentes es que la responsabilidad por la tentación y por el pecado es nuestra. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros tenemos que considerar el hecho de que es Dios quien es santo. Nosotros somos de alguna forma capaces de poder ser tentados. La Biblia dice claramente que si uno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tienta a nadie. Verso 14, sino que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, viene esto, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y aquí usa la figura de una suerte de proceso de gestación, ¿verdad? Así como cuando una mujer queda embarazada, concibe un niño, una niña, un bebé, esta concepción se tiene que desarrollar, ¿verdad? La criatura que ha sido concebida se desarrolla en el vientre de la madre durante un tiempo, y en el momento del parto y en el momento de dar a luz, y nace pues una nueva criatura. Lo que nos dice la Escritura aquí es que cuando la tentación, como nace cuando nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestro propio deseo de hacer el mal, nos atrae, nos seduce, nos enreda, y esa concupiscencia ha concebido en nuestros corazones, y eso da luz al pecado, y el pecado, dice, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, el proceso completo vendría a ser cuando nosotros somos tentados, se presenta la tentación delante nuestra, y nosotros, de nuestro propio deseo pecaminoso, nos dejamos arrastrar, nos dejamos seducir por la tentación, lo albergamos en nuestra mente, lo albergamos en nuestro corazón, decidimos pecar, lo hacemos, y ya hemos ofendido a Dios, hemos demostrado que no amamos a Dios, hemos demostrado que nuestro deseo pecaminoso es más fuerte que nuestro amor a Dios, hemos demostrado que nuestra inmadurez espiritual aún es muy grande, hemos demostrado que aún somos débiles por el pecado, hemos demostrado que estamos comportándonos como alguien que no conoce a Dios. No podemos decir: Dios, ¿por qué lo permitiste? Dios, ¿por qué no me ayudaste? Dios, ¿por qué me mandaste esta prueba? No, Santiago dice claramente: tú lo hiciste de tu propia concupiscencia. Cuando viene una señorita incrédula y te hace ojitos, tú te sientes tentado a estar con una mujer incrédula siendo creyente. ¿Por qué? Porque de tu propia concupiscencia, de tu propia maldad, de tu propio pecado, te sientes atraído, te sientes seducido, empiezas a pensar en estar con esa chica, empiezas a codiciarla, empiezas a desear estar con esa mujer, sabiendo que no debes hacerlo, porque la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, pero tú decides hacerlo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Tu concupiscencia ya te atrajo, ya te sedujo, ya te atrapó. Entonces, ¿qué haces? Albergas en tu mente el deseo, en tu corazón, lo abrazas, ya no piensas en lo que le agrada a Dios, sino estás pensando en lo que te agrada a ti, tomas la decisión de desobedecer a Dios, te metes con una mujer incrédula, te metes con un hombre incrédulo,
ya has dado a luz el pecado y has engendrado la muerte en tu vida. ¿Por qué? Porque no te va a llevar a nada bueno. El pecado nunca nos lleva a nada bueno. Tal vez al inicio parezca bonito, al inicio parezca correcto, pero te diré, conozco tantas personas que pensaron que se iban a salir con la suya y hoy tu vida está hecha un desastre, tu vida es una desgracia de tristeza, de amargura. ¿Por qué? Porque en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, fallaron. No se dedicaron a cultivar su corazón para amar a Dios, sino que tomaron las cosas del Señor como juego, como broma, tomaron las cosas del Señor de manera ligera, no fueron reverentes con el Señor, no tuvieron temor de Dios, sino que simplemente pensaron que se iban a salir con la suya, tomaron decisiones equivocadas y ahora sufren las consecuencias. Sufren ellos, sus hijos, sus familias, sufren las consecuencias, sufren, viven en vida, viven una muerte, muerte espiritual, muerte en los negocios, muerte en la salud, muerte en la familia. ¿Por qué? Porque hermanos, con Dios no se juega, con Dios no se juega. Y te lo quiero decir bien claro, si tú estás saliendo con una mujer incrédula, arrepiéntete, porque con Dios no se juega. Si tú estás metido en cosas que no debes hacer, estás metido en pornografía, estás metido en masturbación, estás metido en relaciones sexuales inmorales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, arrepiéntete, porque con Dios no se juega. Si tú estás mintiendo, si tú estás chismoseando, si tú estás hablando mal de tus líderes, hablando mal de tu pastor, arrepiéntete, porque con Dios no se juega. Si tú estás mintiendo, estafando, engañando a otras personas, arrepiéntete, porque con Dios no se juega. Si tú estás un pie en la iglesia y con otro pie en las discotecas, tomando, en fiestas, quién sabe haciendo qué cosas, arrepiéntete, porque con Dios no se juega. Y jamás podrás decir, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Dios, ¿por qué me hiciste eso? Porque fue tu decisión, tu concupiscencia, tu deseo desordenado por hacer lo malo fue lo que te llevó a hacer esas cosas, y con eso estás demostrando que no amas a Dios. Estás en la iglesia, pero no amas a Dios. Escuchas sermones, pero no amas a Dios. Cantas canciones cristianas, pero la verdad es que no amas a Dios. Eres un hipócrita. Sí, con todas sus palabras te lo digo. Eres un hipócrita. Porque aparentes amor a Dios, pero realmente no le amas. No le amas, porque en el momento de la prueba fallas. Porque en el momento de la tentación prefieres agradar a tu carne antes que agradar al Señor. El verso 16 de Santiago 1 dice: hermanos, amados míos, no erréis, no te equivoques, dice. ¿Por qué? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este pasaje que acabamos de leer nos dice muchas cosas acerca de nosotros, pero también nos dice muchas cosas acerca de Dios. ¿Qué es lo que nos dice acerca de Dios? Bueno, que Dios no puede ser tentado por el mal, que Dios no tienta a nadie, Él es santo, su carácter es puro, santo. Él no siente inclinación por el mal, ni siente deleite en hacer que sus hijos pequen. Él no lo hace, de Él no viene eso. También nos dice de que, es más, todo lo bueno, todo lo perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, en quien no hay sombra, dice, ni mudanza, ni sombra de variación. Quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Él ha sido santo, Él es santo, Él siempre será santo. Él ha sido puro, es puro y siempre será puro. Es más, dice, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos, dice, las primicias de sus criaturas. Una nación santa, un pueblo escogido. Gente que sea santa como Él es santo. Gente que le ame, gente que camine con Él, gente que le busque. Entonces, mi amado hermano, una vez más, quiero hacerte una pregunta y quiero que aquí, en la privacidad de tu corazón, medites conmigo. ¿Estás reflejando el carácter de Dios? Si yo te veo a ti, tus palabras, tus obras, ¿puedo ver la santidad de Dios? ¿Puedo ver el carácter de Dios? ¿O estás dejando en ridículo a tu Padre Celestial? Piénsalo.
ya para terminar, ya después de haber pensado un momento y haber analizado nuestra vida sobre la luz de lo que estamos viendo en esta noche, solamente quiero terminar con este versículo, el verso 22 de Santiago capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, hermana, no te engañes a ti mismo. Puedes engañar a la gente, puedes engañar al pastor, puedes engañarme a mí, puedes engañar a los hermanos, pero a Dios no puedes engañar. Así que te aconsejo, te pido que pienses bien, que consideres los caminos que estás tomando, las decisiones que estás tomando, y que entiendas que al final el único que se va a perjudicar eres tú mismo. Nadie más se va a perjudicar. Las decisiones que tú tomes, las consecuencias las vas a vivir tú, nadie más. La Biblia dice que el que ama a Dios va a ser tentado como cualquier otro, pero va a resistir la prueba, va a pasar la tentación, va a decidir obedecer a Dios antes que agradarse a sí mismo. Entonces va a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie, porque Dios es bueno, porque Dios nos ha regenerado más bien justamente para que seamos los primeros de sus criaturas, los primeros que reflejemos su carácter, su amor, su santidad. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Hacedores de la palabra. Porque si no somos hacedores de la palabra, si solamente estamos hablando y repitiendo como loros, pero realmente no entendemos la palabra y no obedecemos la palabra, entonces la Biblia dice claramente que nos estamos engañando a nosotros mismos y lo que es peor, estás engañando a otras personas, haciéndoles creer que eres algo que no eres. Así que hermanos, les animo a todos para que juntos busquemos obedecer al Señor antes que cualquier otra cosa y tengamos mucho cuidado antes de tomar decisiones. Y en el momento de la tentación, cuando nos sintamos tentados y de pronto sintamos que no tenemos fuerzas, pues para eso nos tenemos los unos a los otros, para eso puedes llamar, para eso puedes buscar a tus hermanos de la célula y decirle, hermanos, oren por mí. No necesitas ser específico, no necesitas decir exactamente lo que te está pasando, a menos que tengas a alguien de confianza con quien hacerlo, pero puedes pedir que otros oren por ti, puedes llamarme, puedes escribirme un mensaje y juntos podemos fortalecernos los unos a los otros y animarnos para no caer en la tentación y no tener que vivir las consecuencias tan terribles que vienen cuando decidimos pecar. Te animo entonces a que tomes decisiones sabias, a que busques ayuda, a que busques consejo, a que busques siempre no estar solo, sino tener hermanos a tu lado que estén orando por ti, a que no dejes de congregar en las células, que no dejes de congregar en la iglesia local, no dejes de servir, no dejes de orar, no dejes de buscar al Señor, porque cuando empezamos a hacer esas cosas, ahí empieza nuestra caída. Cuando empezamos a alejarnos, cuando empezamos a pensar que nosotros podemos solos, ahí es donde empezamos a caer. Te animo desde aquí, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y disfruta de ese tiempo de célula y que el Señor nos siga bendiciendo.